A continuación les voy a hablar sobre el algoritmo de regresión lineal múltiple. Mi nombre es Jorge Luis Pucha, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado podemos encontrar los algoritmos de regresión. Los algoritmos de regresión se utilizan cuando el resultado a predecir es un valor numérico, continuo. El objetivo de este algoritmo es minimizar el error entre el valor predicho y el valor real. La regresión lineal múltiple es una extensión de la regresión lineal simple. La diferencia es que en la regresión lineal simple se utiliza una sola variable independiente para decir una variable dependiente, pero en el mundo real es utilizada en muy pocos escenarios. Por lo general, una variable dependiente depende de múltiples factores, el cual busca predecir una variable dependiente a través de dos o más variables independientes. Con el uso de más de una variable independiente es computacionalmente más complejo debido a las variables añadidas. La ecuación de la regresión lineal múltiple es la siguiente, donde podemos encontrar las variables y, que es la variable dependiente o la variable a predecir, x son las variables independientes, a es la pendiente o el valor que debe ser determinado, b es la constante que debe ser determinada. Como podemos observar, es muy parecida a la regresión lineal simple, solamente que acá incluimos las n variables independientes, con su respectivo coeficiente. Generalmente, cuando se trata de regresión lineal múltiple, es recomendable no incluir todas las variables independientes a la vez. Lo primero que se debe hacer es enfocarse en seleccionar las mejores variables independientes que puedan contribuir a la variable dependiente. De esta manera comenzamos a minimizar la función de error. Para esto se debe realizar un análisis exploratorio de datos y la creación de una matriz de correlación para todas las variables independientes e incluimos a la variable dependiente. El valor de correlación nos da una idea de qué variable es significativa y por qué factor. Podemos elegir entre las variables independientes en orden decreciente. Este nos permitirá minimizar la función de error. Como podemos observar, mientras el valor se acerque a más a 1, su valor de correlación es mejor. Se debe tomar en cuenta que con este método agregar más variables independientes no significa que la regresión sea mejor u ofrece mejores predicciones. La regresión lineal múltiple y simple tiene diferentes casos de uso. En algunos casos, agregar más variables independientes puede empeorar las cosas. Esto se conoce como ajuste excesivo. Por otra parte, cuando se agregan más variables independientes, se crean relaciones entre ellas. Entonces, no solo las variables independientes están potencialmente relacionadas con la variable dependiente, sino que también están potencialmente relacionadas entre sí. Esto se conoce como multicolinealidad. El escenario óptimo es que todas las variables independientes tengan correlación con la variable dependiente, pero no entre sí. Dentro de los algoritmos de regresión utilizamos scikit-learn. A continuación vamos a ver su uso. Para hacer una regresión lineal múltiple en Python, vamos a usar scikit-learn, que es una librería de Python para aprendizaje automático, en particular la clase línea regresión, que nos sirve tanto para regresión lineal simple como para regresión lineal múltiple. Procedemos a importar desde sklearn la clase linear model y luego línea regresión. Empezamos creando las variables de entrenamiento y de prueba, x y y. Entrenamos el modelo con el método fit y realizamos la predicción con el método predict. A continuación podemos ver las líneas de código que se puede utilizar. Para evaluar el rendimiento del algoritmo se utiliza el método model.score. Mediante este método podemos conocer la precisión del método con nuestro conjunto de datos. Mientras más cercano a 1 sea este valor, mejor será nuestro modelo. A continuación, algunas otras formas para estimar el rendimiento y evaluar el ajuste del modelo. Tenemos el error cuadrático medio, RMSE, error absoluto medio, MAE, y R2, que es R cuadrado.
Error cuadrático medio. A continuación podemos observar la fórmula con que se puede obtener este valor. La métrica más comúnmente utilizada para las tareas de regresión es el error cuadrático medio, el cual representa la raíz cuadrada de la distancia cuadrada promedio entre el valor real y el valor pronosticado. Indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, cuán cerca están los puntos de datos observados de los valores predichos del modelo. El error cuadrático medio o RMSE es una medida absoluta de ajuste. Como la raíz cuadrada de una varianza, RMSE se puede interpretar como la desviación estándar de la varianza inexplicada, y tiene la propiedad útil de estar en las mismas unidades que la variable de respuesta. Los valores más bajos de RMSE indican un mejor ajuste. RMSE es una buena medida para la precisión con que el modelo predice la respuesta, y es el criterio más importante para ajustar si el propósito principal del modelo es la predicción. El error absoluto medio o MAE. A continuación podemos observar la fórmula con que se obtiene este valor. Este valor es el promedio de la diferencia absoluta entre el valor observado y los valores predichos. El error absoluto medio o MAE es un puntaje lineal, lo que significa que todas las diferencias individuales se ponderan por igual en el promedio. Por ejemplo, la diferencia entre 10 y 0 será el doble de la diferencia entre 5 y 0. R cuadrado. A continuación podemos observar la fórmula con que se obtiene este valor. R cuadrado indica la bondad o la aptitud del modelo, a menudo se utiliza con fines descriptivos, y muestra que también las variables independientes seleccionadas explican la variabilidad en sus variables dependientes. R2 se define como R cuadrado. Tiene la propiedad útil de que su escala es intuitiva, va de 0 a 1, con 0 indicando que el modelo propuesto no mejora la predicción sobre el modelo medio, y 1 indica una predicción perfecta. La mejora en el modelo de regresión da como resultado aumentos proporcionales en R cuadrado. Una de las dificultades de R cuadrado es que solo puede aumentar a medida que se agregan predictores al modelo de regresión. A continuación, un trabajo práctico sobre el algoritmo de regresión lineal múltiple. Para esto se va a desarrollar un modelo para predecir el precio de las casas en Boston, de acuerdo al número de habitaciones que cuenta la vivienda, el tiempo que ha tenido ocupada y la distancia que se encuentra la misma de los centros de trabajos de Boston, siendo de esta forma varias características que se tomarán en cuenta para diseñar nuestro modelo. Este dataset tiene como nombre Casas de Boston. Para este análisis vamos a utilizar el dataset disponible en la librería scikit-learn correspondiente al Boston Housing o las casas de Boston. Primero procedemos a importar las librerías. En este caso vamos a importar sklearn, el dataset, que es donde se guardan todos los conjuntos de datos que dispone esta librería, y a su vez importamos de una vez el linear model. Seguidamente importamos los datos. Para ello utilizamos la instrucción dataset load Boston. En este caso vamos a importar ya los datos del dataset. Verificar la información. Tenemos mucha información dentro de esta variable, lo que se nos hace difícil entender la información. Por lo tanto, ahora procedemos a entender la data. Para ello, lo primero que vamos a hacer es verificar la información contenida en el dataset. Para este fin utilizamos las instrucciones case. En este caso nos da todas las variables que contiene este dataset, como es el data. Cuenta con la siguiente información: el target, que sería la columna con las etiquetas o respuestas. Posteriormente tenemos feature names, que serían los nombres de cada una de las columnas de la data. Y finalmente tenemos descript, que sería la descripción total del dataset. Sabiendo ya esto, podemos ahora utilizar estos nombres para entender mejor los datos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar descript para ver las características del dataset. Aquí, como podemos ver, las características de este dataset, tenemos las variables CRIM, que es el índice de criminalidad per cápita por ciudad; ZN, que es la proporción de superficie residencial establecida en lotes mayores a 25.000 SK, equivalente a 2.223 metros cuadrados;
Indus, proporción de superficie de negocios no minoristas. Chas es la variable ficticia. Río Charles, igual a 1 si el tramo considerado está en la ribera del río, 0 en el otro caso. NOx, que es la concentración de óxidos de nitrógeno partes por 10 millones. RM, que es el número promedio de habitaciones por vivienda. Age, proporción de viviendas en propiedad ocupadas construidas antes de 1940. DIS, que es las distancias ponderadas a 5 centros de empleo de Boston. RAD, que es el índice de accesibilidad a las autopistas radiales. Tax, que es la parte del impuesto de bienes inmuebles por cada $10,000 de propiedad. PT, radio de alumnos por profesor. B, se calcula como 100,000. BK, donde BK es la proporción de personas de descendencia afroamericana. LSTAT, porcentaje de población de estatus de bajo nivel. MEDV, que es la mediana de valor de viviendas en propiedad en miles de dólares. Como podemos leer en la descripción, este dataset cuenta con 506 datos y 13 atributos. La columna 14 es el target y la media del valor de las viviendas. Seguidamente tenemos la descripción del significado de cada una de las columnas o atributos de los datos. De igual forma nos indica un dato importante para nuestro análisis, y es que nos indican que no existe ningún valor perdido. En consecuencia, nuestro dataset está completamente, por lo que no es necesario realizar mucho preprocesamiento a los datos. Correlación entre variables. Con este método podemos obtener la correlación que existe entre las variables independientes y la variable dependiente. Como habíamos observado anteriormente, debemos fijarnos que exista más correlación entre variables independientes y la variable dependiente. Como podemos observar, aquí las que tienen mayor número son las que más correlación tienen, como es en este caso ZN, CHAZ, RM que tiene un valor muy alto, distancia que es de 0.25 y B que es de un valor 0.33. A continuación empezamos a crear el modelo. Sabiendo toda esta información, entonces procedemos a preparar los datos que vamos a utilizar para crear el modelo. Para este ejemplo vamos a implementar el predictor de regresión lineal múltiple, por lo que podemos tomar atributos de nuestros datos para crear el modelo. Para nuestro análisis solamente vamos a tomar las columnas correspondientes al número de habitaciones con las que cuenta la casa. Esta sería la que lleva por nombre RM. La proporción de superficie residencial establecida en lotes mayores a 2.223 metros cuadrados, correspondiente a la columna ZN, y la distancia que se encuentra a la misma de los centros de trabajo de Boston, que vendría siendo la columna con el nombre DIS. Estas vendrían siendo las variables que componen X. Como podemos observar, aquí estamos almacenando las tres variables. Como ya tenemos definido X, ahora definimos Y, el cual será igual a los datos contenidos en target, como ya lo habíamos visto anteriormente. Como ya tenemos nuestros datos, ahora procedemos a separarlos en entrenamiento y prueba. Lo hacemos utilizando la instrucción train_test_split, no sin antes importando la respectiva librería. Para la separación de los datos vamos a tomar un 20%, que vendría a ser un total de 102 observaciones de los mismos para utilizarlos como prueba, y 80% que serían 404 observaciones de entrenamiento. A continuación lo realizamos con la siguiente línea de código. Seguidamente definimos el algoritmo a utilizar, que es el de línea regresión. Como podemos observar, es el mismo algoritmo que utilizamos en el ejemplo de regresión lineal simple. Esto se debe a que todos los algoritmos relacionados a regresión lineal utilizan esta misma librería. Es decir, no tiene que configurarse nada adicional para implementarla. Definido el algoritmo, ahora procedemos a entrenar nuestro modelo con los datos correspondientes. Para ello utilizamos la instrucción fit. Y finalmente realizamos la predicción utilizando los datos de prueba. Realizamos nuestra predicción
En este gráfico podemos observar dos valores representados con diferente color. En el caso de color verde tenemos los valores de test y de color azul tenemos los valores de predicción. Como podemos observar, se asemeja mucho a los valores de predicción, los valores de test. Si comparamos los datos que obtuvimos en la predicción con los datos reales dados por el dataset, nos podemos dar cuenta que, al igual que con el modelo obtenido con regresión lineal simple, algunos de los datos son parecidos unos con otros, mientras que otros tienen una diferencia considerable entre sí. Por lo tanto, este modelo no es el más adecuado para implementar para este conjunto de datos. Pero a pesar de esto, continuaremos con nuestro análisis. Ahora obtenemos los valores correspondientes a la pendiente e intersección para nuestra ecuación. Valores de las pendientes o coeficientes, que vendría a ser los valores de A, y valor de la intersección o el coeficiente, que vendría a ser los valores de B. En este caso, los valores de A tenemos 8.2308, 0.0561 y 0.203. Y el valor de la intersección o coeficiente B, que se vendría a ser menos 29.85. Teniendo todos estos datos, ahora calculamos la precisión del algoritmo. Para ello empleamos la instrucción score, el cual devuelve el resultado de la estadística R al cuadrado. El resultado obtenido acá es de 0.541. Como ya lo habíamos visto, comparado a los resultados de YPredict, podríamos deducir que la precisión no iba a ser muy buena. Mientras este valor sea más cercano a 1, mejor será nuestro modelo. Finalizando ya nuestro análisis, podemos decir que el programa en sí es muy parecido a la regresión lineal simple, por no decir que igual. La única gran diferencia es que los datos de X contendrán más de una columna o característica de nuestro dataset. A continuación vamos a evaluar el error en el modelo. El valor del ajuste del modelo a continuación con las siguientes métricas: el error absoluto medio o MAE. El valor de este error es de 3.95, que vemos que es un poco alto. También tenemos el error cuadrático medio o RMSE, que tenemos un valor 5.70. Igualmente es un valor un poco alto. Como última métrica tenemos R cuadrado. El valor de R cuadrado es de 0.5561. Como vemos, es un valor bien bajo. Mientras más cercano a 1 era mejor nuestra métrica.